Hasta ahora en nuestra lección hemos examinado el pacto del reinado de Dios y de Cristo como soberano y como rey vasallo, y vemos cómo Apocalipsis resalta la benevolencia de Dios a través del pacto con su pueblo. Así que en este punto estamos listos para ir a nuestro tercer tema principal, la lealtad que Dios requiere que demostremos como ciudadanos de su reino. Como hemos visto, por lo menos hay tres características de nuestra relación con Dios que son paralelas con los tratados o pactos antiguos de los soberanos con los vasallos. La benevolencia de Dios hacia nosotros como su pueblo, la lealtad u obediencia que Dios requiere de nosotros como su reino vasallo, y las bendiciones como consecuencias de la obediencia y de las maldiciones como consecuencias a la desobediencia. En este punto nos enfocaremos en el servicio leal que Dios espera del pueblo que salvó por su gracia. Cuando escribió el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan estaba consciente del pacto de la iglesia con Dios y su relación entre ellos. Y una de las razones por las que escribió fue para alentar a las iglesias en Asia Menor para mantenerse leales a Dios a través de los retos que enfrentaron. Él quería recordarles toda la bondad que Dios les había mostrado, las bendiciones que Dios les había ofrecido y que ellos deberían vivir en obediencia fiel al Señor. Recordaremos que en las lecciones anteriores las iglesias mencionadas en Apocalipsis enfrentaron muchas tentaciones que comprometían su lealtad a Dios. La audiencia original de Juan enfrentó por lo menos 4 diferentes tipos de tentaciones para hacerlos desleales a Dios. Primero, los gremios tenían sus propias deidades, y estos requerían que sus miembros adoraran a estos dioses falsos. Esto tentaba a los creyentes a involucrarse en idolatría para ganar la oportunidad de trabajar y dirigir negocios. Segundo, el Imperio Romano requería que sus súbditos adoraran a sus dioses y a su emperador. Esto tentaba a los cristianos a adorar a dioses paganos para evitar el castigo del gobierno. Tercero, el judaísmo presionaba a los cristianos que abandonaran a Cristo. El judaísmo había dado una libertad especial a la adoración pagana y el cristianismo fue originalmente cubierto con esta libertad. Pero a medida que el judaísmo se distanció del cristianismo, esta libertad se dejó de aplicar a la iglesia. Esto tentó a muchos judíos cristianos a abandonar a Cristo y regresar al judaísmo tradicional para evitar así la persecución romana. Cuarto, los cristianos descarriados a través de todo el Imperio Romano comprometieron su fe al involucrarse en prácticas paganas e inmoralidad sexual, y estos animaban a otros a seguirlos en su pecado. Estas tentaciones plantearon retos importantes a las fieles iglesias de Asia Menor. En este contexto, una razón importante por la que Juan escribió fue para debilitar su lealtad hacia estos grupos rivales y fortalecer su lealtad a Dios. Nuestro análisis del tema de la lealtad se enfocará en 2 expresiones principales de lealtad encontradas a través del libro de Apocalipsis: perseverancia y adoración. Veamos primero el llamado de Apocalipsis a la perseverancia. Perseverancia puede ser definida como mantenerse fieles a Dios en la fe y las acciones a pesar de la tentación, la oposición y el desaliento. Perseverar es superar todas y cada una de las fuerzas que nos inclinan a abandonar nuestra fe en Dios o a rebelarnos contra Él de una manera total y definitiva. En respuesta a las muchas tentaciones que los creyentes de Asia Menor enfrentaron, Juan en repetidas ocasiones llamó a sus lectores a ser fuertes y perseverar. Estas exhortaciones pueden ser encontradas en cada una de las cartas a las iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y 3, y también a través del resto del libro. Las podemos ver en las cartas en Apocalipsis capítulos 2, versículos 7, 11, 17 y 26, y en el capítulo 3, versículos 5, 12 y 21. También las podemos ver en lugares como Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, capítulo 16, versículo 15, capítulo 18, versículo 4, capítulo 20, versículo 4, capítulo 21, versículo 7, y en el capítulo 22, versículos 7, 11 y 14. No es exagerado decir que la perseverancia es uno de los temas más prominentes en todo el libro de Apocalipsis.
En la parte central de Apocalipsis podemos ver el lenguaje de la victoria, al igual que lo vemos en las cartas a las 7 iglesias. En el capítulo 11, versículo 7 y en el capítulo 13, versículo 7, vemos a la bestia o al maligno venciendo a los santos, a los portavoces de Dios, a los testigos de Dios, matándolos. Enseguida, en el capítulo 12, versículo 11, tenemos una perspectiva celestial del mismo conflicto. Ahí es donde ellos lo vencen. En el contexto, ellos vencen al maligno. Ellos lo vencen por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas ni aún en el punto de la muerte. Apocalipsis sigue hablando de cómo estos vencedores están de pie ante el trono de Dios, porque ellos triunfaron sobre la bestia, como el Cordero que fue inmolado. Él es el león conquistador, pero también es representado como el Cordero, como el león que era el Cordero que venció el martirio. Este pueblo de Dios venció no luchando contra el mundo, sino venciendo a través de la fe en Dios y a través de su testimonio. Porque aun y cuando el mundo lo hace peor para nosotros, vencemos porque le pertenecemos a Dios mismo. Cada una de las 7 iglesias de Asia Menor tuvo diferentes pruebas y cada una fue llamada a vencer. Cada uno de nosotros tiene diferentes pruebas. Podríamos estar celosos de las pruebas de alguien más o temiendo las pruebas de alguien más, pero tenemos nuestras propias pruebas, y cada uno de nosotros es llamado a vencer. Cualquiera que sea la prueba, la promesa viene al final del libro de Apocalipsis en el capítulo 21, que los que vencieren, dice Dios, yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. A continuación veremos 5 tipos de perseverancia que Juan remarca en el libro de Apocalipsis, comenzando con la perseverancia en la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, las Escrituras definen a la fe de esta manera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Puede ser difícil confiar en Dios cuando las circunstancias de nuestra vida no reflejan el tipo de protección, provisión y bendición que leemos en las Escrituras. Cuando las cosas nos van mal, es fácil pensar que hemos cometido un error, que hemos sido engañados, que el Dios de la Biblia no es real y que no le debemos ninguna lealtad. Y esto era cierto tanto en el primer siglo como hoy día. Así que una de las grandes preocupaciones por las que Juan escribió el libro de Apocalipsis fue convencer a sus lectores que las cosas eran en realidad muy diferentes a como parecían. El mundo era mucho peor de lo que se ve, y el reino de Dios era mucho mejor de lo que ellos pudieran imaginarse. La audiencia original de Juan enfrentó muchas tentaciones para creer que cosas como los dioses paganos y el imperio romano eran una gran fuente de bendición. Aparentemente se trataba de fuerzas poderosas que ofrecían seguridad, placer y prosperidad, y en contraste la vida cristiana era dura. Los creyentes tenían dificultades en los negocios, eran perseguidos por el gobierno y la iglesia no les ofrecía nada como los placeres que podían obtener de los paganos. Estas tentaciones hacían fácil para las iglesias de Asia Menor abandonar la fe en Dios y cambiarla por la fe en el mundo. En respuesta a estas circunstancias, Juan insistió en que sus lectores fueran fuertes en la fe. Él quería que ellos estuvieran seguros de su creencia de que los sistemas del mundo no eran tan buenos como se veían y de que tan dura como la vida cristiana fuera, es el único camino para la verdadera seguridad, placer y prosperidad. Esto es porque el libro de Apocalipsis repetidamente describe lo mundano, los poderes y deseos pecaminosos como monstruosos, horribles, engañosos y corruptos. Sí, el reino de Satanás y sus seguidores usa un traje hermoso, pero si podemos verlo como es en realidad, estaríamos asqueados de su fealdad. Y eso mismo se mantiene hasta el día de hoy. Sin importar lo tentador que es el pecado y sin importar lo difícil y desalentadora que puede ser la vida de un seguidor de Cristo, es fundamental que perseveremos en nuestra creencia de que Dios es quien dice ser, que Él hará lo que ha dicho que hará y que Él nos bendecirá si nos mantenemos fieles a Él. A pesar de que la perseverancia en fe es la más importante, el libro de Apocalipsis enfatiza que la verdadera fe se manifiesta a sí misma en otros tipos de perseverancia. Por ejemplo,
Un segundo tipo de perseverancia mencionado en Apocalipsis es mantenerse firmes en el amor a Dios. El libro de Apocalipsis llama a los creyentes a mantener su amor por Dios vivo y fuerte. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 19, la iglesia en Tiatira fue alabada por expresar su perseverancia en amor y fe. En contraste, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, la iglesia en Éfeso fue reprendida por olvidar su primer amor. Esta falla fue tan grande que el Señor amenazó con quitarles su candelabro, es decir, amenazó con eliminar a la iglesia. Un tercer tipo de perseverancia mencionado en Apocalipsis se relaciona con nuestro testimonio cristiano hacia otros. Las iglesias que fueron fieles a Cristo en los días de Juan inevitablemente estaban en marcado contraste con la cultura que las rodeaba. Así que Juan retrató a las 7 iglesias en Apocalipsis capítulos 2 y 3 como candelabros que iluminaban la oscuridad en el mundo. Como la carta a la iglesia de Éfeso nos enseña, cuando los cristianos se comprometieron con el mundo, perdieron su distintivo testimonio y esto efectivamente extinguió su testimonio al mundo. Vemos algo similar en Apocalipsis capítulo 7, versículo 10, cuando la gran multitud con túnicas blancas se reunieron alrededor del trono para adorar a Dios, repitiendo la proclamación que había sido su testimonio al mundo. La salvación pertenece a nuestro Dios. La salvación no puede ser encontrada en César o en ninguna otra fuente, sino solo por la obra de Jesucristo, el Cordero de Dios. Y esta singular verdad hace que el testimonio de los creyentes sea de crucial importancia. Los no creyentes necesitaban ver que su propia adoración era falsa y engañosa, y que solo la iglesia poseía el verdadero mensaje de vida y esperanza. Una cuarta manera en la que Apocalipsis llama a los cristianos a perseverar es la pureza moral. Exhortaciones a la pureza moral son encontradas frecuentemente en las 7 cartas a las iglesias. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17, Jesús reprendió a la iglesia en Pérgamo por aceptar a aquellos que no solo cometieron actos de inmoralidad sexual, sino que animaron a otros a unirse a sus prácticas. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, Jesús reprendió a la iglesia en la Odisea por ser mundanas debido a que valoraron la riqueza y la comodidad sobre su lealtad a Cristo. El quinto tipo de perseverancia que mencionaremos es el mantenerse firmes en la doctrina. Hay muchas personas que creen que aman a Dios, pero si su idea de Dios está completamente equivocada y no es el verdadero Dios, entonces entre más sirven a Dios, más se alejan de Él. La doctrina es la base del servicio, como un árbol cuya raíz está por debajo de la tierra y no se ve. Muchas personas ven las ramas y el fruto, pero no ven cómo las raíces influyen en el fruto. Muchos cristianos superficiales no se enfocan en las cuestiones doctrinales, pero los cristianos serios saben que la doctrina es la base de todo. Es muy importante. Apocalipsis consistentemente llama a los creyentes a mantener la doctrina verdadera y a no comprometerse con las ideas mundanas. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7, Jesús alaba a la iglesia de Éfeso por su fidelidad a la verdadera enseñanza cristiana y por tener el discernimiento de distinguir entre los verdaderos y los falsos apóstoles. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículos 20 al 23, la iglesia en Tiatira fue reprendida por sus compromisos doctrinales, específicamente por tolerar a la falsa profeta Jezabel. El libro de Apocalipsis llama a la iglesia a perseverar en una gran variedad de maneras, pero los cristianos que se ven desafiados en estas áreas no siempre saben qué hacer para vencer las pruebas, tentaciones y sufrimientos que enfrentan. Afortunadamente, Apocalipsis no solo nos enseña que necesitamos perseverar, también nos da una instrucción práctica de cómo perseverar. Los pasos prácticos que podemos tomar para perseverar al enfrentar problemas. Vemos que el libro de Apocalipsis está lleno de realidades históricas caóticas o de otros tipos de situaciones para los cristianos. Y los pasos prácticos son los mismos que en el resto de las Escrituras.
que el pueblo de Dios es llamado a la fidelidad, la obediencia, a lo que ellos conocen, lo que les ha sido revelado. Son llamados como comunidad a permanecer juntos, a crecer juntos, a adorar juntos, a testificar juntos. Sea cual sea el contexto o la persecución, nuestra perseverancia está enfocada en lo que Dios quiere que seamos. Si las cosas son buenas o malas, hay que vivir vidas santas. El libro de Apocalipsis y otros libros como este nos animan, nos retan a vivir vidas santas, a decir que no es algo imposible. En la más crítica de las circunstancias, el pueblo de Dios está para mantener los medios de gracia y para dar a conocer el nombre de Cristo, y a vivir de tal manera que sus respuestas a la maldad sean distintivamente diferentes a las de aquellos que están sin Cristo. El libro de Apocalipsis levanta el velo de decepción promovido por los gobiernos pecadores humanos que se oponen a Dios. Esto da a conocer la belleza y la maravilla del reino de Dios y del poder de Cristo. Nos muestra que Dios ama a su pueblo y promete bendecirlos en su reino glorioso. Y nos asegura las futuras bendiciones que recibiremos en los cielos nuevos y tierra nueva si permanecemos fieles hasta el final. En resumen, nos da una razón para ser fieles a Dios y a perseverar en fidelidad a lo largo de toda nuestra vida, a lo largo de la historia, hasta que Jesús regrese para hacer todas las cosas nuevas. La muerte no pudo contener a Jesús después de que fue crucificado, y al tercer día, Él se levantó de la muerte. Algo similar ocurre con las circunstancias actuales del mundo. Muchos poderes terrenales y grupos que se oponen a Dios, y mucho pueblo de Dios sufre. Esto puede hacer que la vida sea realmente desalentadora. Pero necesitamos recordar que aun cuando la vida parece muy desalentadora, Dios aún está en control y todavía se preocupa por nuestro bienestar. Y sin importar qué, Él va a hacer buenas sus promesas. Nuestro sufrimiento presente no es digno de ser comparado con la gloria que recibiremos cuando Jesús regrese. Y eso debe motivarnos a mantenernos firmes en nuestra fe y compromiso, estar firmes en el amor, a mantener nuestro testimonio para preservar la pureza de nuestra doctrina y de nuestras vidas. Porque así como la oscuridad de la muerte de Jesús fue seguida por la luz de su resurrección, así la oscuridad de nuestras dificultades presentes eventualmente serán seguidas por la luz de su regreso y la plenitud de su reino. Ahora que hemos visto cómo el libro de Apocalipsis nos exhorta a la perseverancia en nuestra lealtad a Dios, observemos la forma en la que nos anima a expresar nuestra lealtad en la adoración. A pesar de que la audiencia original de Juan estaba sufriendo gran persecución, el libro de Apocalipsis hace un énfasis remarcable en la adoración. Apocalipsis capítulos 4 y 5 describen una sublime escena de adoración en el salón del trono celestial, con los 24 ancianos sentados en tronos alrededor del trono de Dios y 4 criaturas vivientes volando en el salón del trono y alabando a Dios. Una escena similar de adoración ocurre en más de la mitad de los 22 capítulos de Apocalipsis. Mientras que puede parecer sorprendente a primera vista, Apocalipsis hace clara la conexión entre el sufrimiento y la adoración. Independientemente de las circunstancias actuales e incluso en momentos de angustia, Dios se mantiene perfecto, santo y bueno, y está trabajando en poner todas las cosas juntas para nuestro beneficio final, así que en la era por venir Él nos bendecirá con nuestra herencia en Cristo. Mientras el libro de Apocalipsis ofrece muchas razones para nuestra adoración a Dios, en esta lección nos enfocaremos en 3 ideas que son resumidas en la alabanza ofrecida a Dios por los 24 ancianos en Apocalipsis capítulo 5. Escuchemos lo que los ancianos proclamaron en Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 y 10. Porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, y pueblo, y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Los ancianos mencionaron por lo menos 3 razones para alabar a Dios. Primero,
Cristo compró o redimió a gente de cada tribu, lengua, pueblo y nación. Segundo, Cristo llamó a estas personas a ser el reino y los sacerdotes. Y tercero, les aseguró que en el futuro ellos reinarían en la tierra. Nuestra exploración de lealtad expresada en adoración será paralela a este énfasis triple de Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 y 10. Primero, veremos que la obra de redención de Cristo en el pasado hace a Dios digno de adoración. Segundo, nos enfocaremos en adorar a Dios porque Él nos ha dado honor en el presente al llamarnos su reino de sacerdotes. Y tercero, veremos que Él merece nuestra adoración por las bendiciones que recibiremos en el futuro cuando Él reine sobre los nuevos cielos y tierra. Veamos primero la obra de redención de Cristo en el pasado. Apocalipsis frecuentemente demuestra que Dios es digno de que lo adoren todas sus criaturas. Y esto nos da hermosas imágenes de cómo los santos en el cielo le adoran. Y una razón que Apocalipsis nos da para adorar a Dios es la obra de salvación que Cristo ha hecho por nosotros. Apocalipsis capítulo 14 versículos 1 al 4 nos presenta una hermosa imagen de la redención que ya hemos recibido en Cristo. En el versículo 1, Juan describió a los creyentes como teniendo el nombre del Cordero y el nombre del Padre escrito en sus frentes. En el versículo 4, Juan escribió que los creyentes fueron comprados de entre los hombres y que somos presentados como una ofrenda a Dios y al Cordero. Y en respuesta a esta gran salvación, los creyentes ofrecen adoración y alabanza a Dios expresando su agradecimiento en una nueva canción. Cada creyente debe tener la misma respuesta a la salvación que hemos recibido. Hemos sido comprados por Cristo y todos hemos sido presentados como una ofrenda a Dios y al Cordero. Y debemos responder en agradecimiento y alabanza, adorando a Dios y a Cristo, cantando con gozo. Cuando enfrentamos dificultades, puede ser fácil para nosotros dudar de la bondad de Dios y olvidar los buenos regalos que nos ha dado en nuestra salvación. Regalos como el perdón, una relación restaurada con nuestro Creador y Señor, así como la vida eterna. Generalmente necesitamos recordar que la redención que Cristo ya logró para nosotros y que nos aplica ya lo hace digno de nuestra adoración independientemente de nuestras circunstancias. Dios nos amó lo suficiente para entrar en este mundo de pecado, para soportar tremendos sufrimientos y persecución y para morir en la cruz por nuestros pecados. Ningún otro sufrimiento o dificultad en este mundo es digno de ser comparado con el sufrimiento que Cristo padeció por nosotros, y eso lo hace a Él digno de toda nuestra adoración, alabanza y agradecimiento. Ahora que hemos visto cómo la obra de redención de Cristo en el pasado debe inspirar nuestra leal adoración, veamos ahora al honor que Dios nos ha otorgado actualmente haciéndonos su reino de sacerdotes. En la actualidad, Dios reina sobre su trono en su templo celestial, y Él llama a su pueblo en la tierra a ser su reino de sacerdotes. En el Antiguo Testamento, tanto reyes como sacerdotes eran altamente honrados porque habían sido escogidos por Dios para representarlo en su relación con su pueblo del pacto. Pero se les permitió prosperar en este honroso oficio solo en la medida en que fueran fieles a Dios como su gran soberano. Vemos esto con respecto a los reyes del Antiguo Testamento en pasajes como Primera de Reyes capítulo 3 versículos 13 y 14, Jeremías capítulo 34 versículos 4 y 5 y Daniel capítulo 4 versículos 34 al 37. Y vemos la conexión entre la fidelidad sacerdotal y el honor en lugares como Segunda de Crónicas capítulo 26 versículo 18 y Lamentaciones capítulo 4 versículos 12 al 16. Pero a pesar de que solo unos pocos en el Antiguo Testamento fueron elegidos como reyes y sacerdotes, el Antiguo Testamento esperaba por el día cuando todo el pueblo fiel de Dios serán ambos, tanto reyes como sacerdotes en la tierra. Como Dios dijo a Israel en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, «Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, será mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa». De acuerdo al libro de Apocalipsis, el día que el Antiguo Testamento previó ya está aquí.
La iglesia es ahora un reino de sacerdotes que reinan sobre la tierra. Vemos esto explícitamente en Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 y 10 y capítulo 20 versículo 6, y esto está implícito en muchos otros pasajes. Dios le dijo a Israel en Éxodo capítulo 19 que los había escogido para ser un real sacerdocio, un imperio sacerdotal. Ese lenguaje en Éxodo capítulo 19 es usado por Pedro en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia. Esta es la perspectiva que debemos tener, no solo del antiguo Israel en conjunto, sino también de los cristianos en conjunto. Somos un real sacerdocio, un pueblo escogido, un sacerdocio imperial. Suena extraño, pero en muchos aspectos, cuando pensamos en sacerdotes, lo que normalmente pensamos es que los sacerdotes hacen un número limitado de cosas. Ofrecen sacrificios, oran, ocasionalmente cantan, tal vez toquen trompetas y están en coros. Pero en realidad, lo que la Biblia dice es que toda actividad legítima ordenada por Dios en la tierra desde el principio hasta el final ha sido un acto de real sacerdocio para aquellos que sirven a Dios. No significa que solo algunas cosas que hacemos son ministerios para Dios y un servicio de adoración, y hacemos otras cosas para nosotros sin razón. Más bien porque cada cosa que hacemos como cristianos tiene que ser hecha de corazón como para el Señor, porque esto es para el Señor. Los 6 días de trabajo, dormir, criar a los hijos, sea lo que sea, es una actividad de un real sacerdote, porque nuestro trabajo es mover la santidad de Dios a través del mundo en anticipación del nuevo mundo que vendrá, cuando todos los que queden vivirán en esta maravillosa, limpia, santa, santificada tierra y servirán a Dios por siempre como sus sacerdotes reales. Hay muchas implicaciones de esta verdad. Por ejemplo, los cristianos son embajadores de Dios en la tierra. Estamos llamados a ministrar a Él y a otros. Estamos obligados a gobernar la tierra responsablemente, etc. Pero la implicación en la que nos enfocaremos en esta sección de nuestra lección es que este honor debería inspirarnos a adorarlo. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 al 14, hay una hermosa escena de adoración en el tribunal celestial. Como parte de esta escena, las 4 criaturas vivientes y los 24 ancianos alaban y adoran a Jesús el Cordero, con arpas, cantando y con incienso. Escuchemos lo que ellos cantaron acerca de la fidelidad del pueblo de Dios en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Una razón importante por la que Jesús merece adoración es que Él ha honrado a su pueblo en el presente, llamándolos a servirle como sus sacerdotes y como reyes que reinarán en la tierra. Vemos algo similar en Apocalipsis capítulo 4, versículos 10 y 11. En este pasaje, los ancianos en el cielo respondieron al honor y a la autoridad real que les fue dada al postrarse frente a Jesús, poniendo sus coronas ante sus pies y adorándolo. Otro ejemplo puede ser encontrado en Apocalipsis capítulo 7, donde innumerables creyentes han sido sellados como siervos de Dios. Su respuesta a la gracia y honor que han recibido es para adorar al Señor por su bondad, su misericordia y poder. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, el mismo apóstol Juan modeló su comportamiento para nosotros. Escuchemos lo que dijo: al que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. En estos versículos, Juan demostró que la iglesia en todas las eras debe responder al honor que hemos recibido, adorando al Señor que nos ha bendecido como su reino de sacerdotes. Parece extraño hablar de ministrar a Dios o bendecir a Dios al darnos cuenta de que es independiente, no tiene necesidades insatisfechas, es completamente autosuficiente. En su relación con nosotros podemos alegrarlo al obedecerlo o adorarlo o vivir fielmente. La fidelidad, la obediencia diaria y la adoración a Dios realmente bendice a Dios, trayéndole deleite a su corazón. Esa es la principal motivación para vivir como cristianos.
No es para que no nos pasen cosas malas o que Dios se enoje, sino que somos capaces de deleitar el corazón de nuestro Creador por cómo vivimos. Algunas veces olvidamos que como sacerdotes de Dios, los creyentes realmente ministran al Señor en el cielo, es decir, llevamos a cabo los servicios que mantienen el templo celestial y eso agrada a Dios. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 nos asegura que las oraciones de los santos son copas de oro llenas de incienso en el templo celestial de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 al 5, estas oraciones suben ante Dios y Él responde enviando juicios sobre la tierra. El pueblo de Dios tiene hoy el honor de ser sacerdotes de su reino. Dios nos ha traído a su reino y nos ha señalado la tarea de expandir su reino a través del mundo. Y como sus sacerdotes, incluso tenemos el honor de ministrarlo a Él en su templo celestial. Pensemos en esto. Trabajamos directamente para el Creador del universo entero. Él nos ha dado autoridad sobre su creación y nos escucha atentamente cuando le rendimos servicio y oración. Él incluso escucha nuestras oraciones y las usa como medio por las cuales bendice a su pueblo fiel y juzga a aquellos que se oponen a su reinado. ¿Y cómo respondemos a este gran honor? Dándole nuestra obediencia agradecida y sincera adoración. Habiendo observado la obra de redención de Cristo en el pasado y nuestro honor en el presente, estamos listos para ver que Dios merece nuestra leal adoración por causa de las bendiciones que Él ha prometido darnos en el futuro. El libro de Apocalipsis llama a la iglesia a adorar a Dios por las grandes bendiciones que nos va a conceder en el juicio cuando comencemos nuestro eterno reinado con Cristo sobre los nuevos cielos y tierra. Una manera que con frecuencia nos anima a adorar a Dios es proveyéndonos ejemplos a seguir. Consideremos el ejemplo provisto por los ancianos en el cielo en Apocalipsis capítulo 11 versículos 16 al 18. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ha venido el tiempo de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. En esta visión Juan vio el día futuro del juicio. En ese día todo el pueblo fiel de Dios recibirá recompensas eternas y todos los enemigos de Dios serán enviados a la destrucción eterna. Como parte de la escena, Juan observó a los ancianos adorando a Dios porque Él los ha bendecido tanto con recompensas como quitando a sus enemigos. En este ejemplo, las iglesias en los días de Juan habían entendido que Dios también merece nuestra adoración ahora, en la actualidad, porque estas mismas bendiciones futuras se nos han prometido a nosotros. Otro ejemplo puede ser encontrado en Apocalipsis capítulo 7 versículos 9 y 10, donde leemos este relato. Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. En este pasaje, la multitud que Juan describe estaba usando ropas blancas y llevaban ramas de palma. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 7 versículos 14 al 17, las ropas blancas simbolizaban las bendiciones que ellos han recibido. Ellos habían sido llevados a través de la tribulación y sus pecados habían sido perdonados a través de la sangre de Cristo. Más aún, ellos habían sido admitidos en el reino eterno de Dios y recibido su recompensa eterna. Y ahora, ¿cómo responderían a Dios? Adorándolo. Y su ejemplo pudo haber inspirado a la audiencia original de Juan a hacer lo mismo, porque las mismas bendiciones se les darían a ellos también. Y lo mismo también sería verdad para los creyentes en cada era. Y algo similar es verdad con las ramas de palma que la multitud cargaba. De acuerdo a Levítico capítulo 23, versículo 40,
Las ramas de palma eran usadas regularmente en la fiesta de los tabernáculos para señalar la salvación definitiva que el Señor traería. Y cuando Jesús entró a Jerusalén durante su entrada triunfal, en Juan capítulo 12, uno de los detalles que nos dice es que la multitud lo recibió con ramas de palmas, indicando su creencia de que Él estaba trayendo el reino mesiánico de Dios. Por lo tanto, las ramas de palma traídas por la multitud en la visión de Juan probablemente indican que el pueblo había recibido las futuras bendiciones del reino de Dios. Y por supuesto, ellos expresaron su agradecimiento por estas bendiciones adorando al que los bendijo. Jesús ya es victorioso sobre los enemigos de Dios y cada creyente puede esperar grandes bendiciones en el futuro, tanto en el cielo cuando muera y en los nuevos cielos y tierra cuando Jesús regrese. Y eso nos da a todos nosotros una razón para alabar y adorar a nuestro Dios victorioso. Cuando pensamos qué significa adorar a Dios, a menudo vemos el orden creado, nuestro entendimiento de la cruz de Cristo y el perdón de pecados, y que hemos sido adoptados como sus hijos. Vemos todo esto como posesiones presentes. Podemos decir como David en el Salmo 19, los cielos declaran la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vemos todo hermoso, estamos agradecidos. Vemos el lenguaje de las Escrituras acerca de la obra completa de Cristo y cuáles son nuestros privilegios como hijos de Dios, como pueblo perdonado, y alabamos a Dios por eso. Pero uno de los elementos que tenemos en las Escrituras de lo que podemos estar igual de seguros es sobre todas esas bendiciones que tendremos en el futuro. De hecho, pienso que las Escrituras indican que las cosas que tenemos prometidas en el futuro son más abundantes y más gloriosas que cualquier cosa que tengamos ahora. Dios merece adoración por cosas que no han sucedido en nuestras vidas, pero que estamos seguros que van a pasar. La fe cristiana es una fe de esperanza y confianza en la soberanía, bondad y poder de Dios. Así que cuando Él promete que algo va a suceder, le podemos alabar y adorar por la seguridad de que eso realmente va a suceder. Podemos adorar a Dios por cada cosa que Él ha hecho, está haciendo y hará. El tema de la lealtad a Dios es expresado de muchas maneras en el libro de Apocalipsis. Pero como hemos visto, el libro de Apocalipsis remarca la adoración y la perseverancia como dos de las mejores maneras que tenemos para expresar nuestra lealtad a Dios en el mundo presente. Ahora, esto no siempre es fácil. De hecho, cuanto más sufrimos, más difícil puede ser perseverar y nos sentimos menos motivados para adorar. Pero Juan deja claro que aún en el peor de los tiempos, Dios le da a su pueblo la fortaleza que necesita para mantenerse fiel a Él. Y Juan también señala que tenemos razones de más para adorar a Dios, sin importar nuestras circunstancias presentes y por la salvación que hemos recibido en el pasado, el honor que poseemos en el presente y las gloriosas bendiciones que recibiremos en el futuro.